¿Qué tal? Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver la clase número 7. Esta sería la clase número 7. Vamos a continuar con el tema que nos quedamos relativo al modo de extinción de las obligaciones. Esta semana, bueno, la semana pasada pues les había comentado sobre que íbamos a a tener un examen, pero bueno, esta semana no lo tendremos, ya será hasta la siguiente. Ya por ahí del día lunes o martes, pues yo les estaré avisando por el WhatsApp de que ya está en la plataforma el examen para que ustedes lo puedan contestar y pues también para darles tiempo que ustedes se preparen y estudien. Entonces, bueno, voy a procurar que ya esté listo el día lunes, subirlo a primera hora, para que ustedes tengan toda la semana y parte de la otra para que ustedes lo puedan contestar y presentar. Y además, pues para que les dé chance de estudiar. Como quiera, voy a estar subiendo todas las diapositivas que hemos estado viendo de estos temas. Y el examen pues comprendería hasta la clase 8, que es la segunda clase de esta semana. Entonces, bueno, pues sin más anuncios, ¿qué les parece si damos inicio a esta clase? Pero primero pues vamos a hacer una pequeña oración para poner este tiempo, esta clase en las manos de Dios y que Él sea guiándonos y ayudándonos en todo momento. Bueno, vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te damos gracias porque tú nos permites estar de nuevo cuenta aquí para la impartición de una nueva clase. Te doy gracias por todos los estudiantes que integran este grupo. Te pido que tú los bendigas y que tú los ayudes en todo momento en sus estudios, Señor. Darles fuerza, Señor, y que ellos puedan esforzarse y aprobar esta materia con las mejores calificaciones. Todo esto te lo pido, Señor Jesucristo, y te doy gracias. Y en el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto, Padre Santo, y te damos gracias. Amén. Muy bien. Pues déjenme, vamos a iniciar. Les voy a compartir mi pantalla. Vamos a continuar donde nos quedamos. Ya estuvimos viendo lo relativo a la novación. Ya vimos que era la novación de la extinción de una obligación por una nueva. O sea que una nueva obligación que surge, que puede ser un contrato, sustituye a la anterior y pues la concluye. Pero ahora vamos a ver lo relativo a la dación de pago. ¿Qué es la dación de pago? No sé si alguien haya escuchado este concepto o esta figura. Bueno, dice, hay dación de pago cuando el acreedor recibe de su deudor una conducta diversa de la que es objeto de la obligación, como un cumplimiento de esta. Si cumpliere con el objeto preciso de la obligación, sería simplemente un pago. La dación en pago tiene como característica particular la variación en el momento del pago de la prestación o abstención debida con el consentimiento del acreedor. Y el concepto legal de la dación en pago, pues está en el artículo 2095 del Código Civil Federal. Dice, la obligación queda extinguida cuando el acreedor recibe en pago una cosa distinta en lugar de la debida. ¿Dónde se puede dar o dónde lo podemos ver este tipo de figura de la dación en pago? Bueno, en la práctica pues la podemos ver en los contratos que tienen que ver o que son relativos al pago de un préstamo o de un crédito. En esos contratos algunas veces suele actualizarse esta figura de la dación en pago, donde con el fin de solventar o dar por terminado con el adeudo, la parte obligada
pues ya no lo paga con, ¿cómo se puede decir? No lo paga con la reintegración de la suma que se le prestó, sino que ofrece a cambio o como pago una diversa, como aquí lo dice, un diverso objeto. ¿Qué sería este diverso objeto? Pues la mayoría de las veces se ofrecen inmuebles, o sea, eh, casas o sí, para de solventar este adeudo, porque pues una casa, una finca, pues tiene un valor determinado y estas se pueden ofrecer a cambio para solventar el adeudo o para dar por terminado un adeudo, no obstante que este adeudo se generó en pesos, pero pues se puede saldar con un diferente objeto que sería un bien inmueble, siempre y cuando pues haya la voluntad del acreedor de aceptar esta dación en pago. Entonces, a eso nos referimos con una dación en pago cuando se pretende solventar una deuda con un diverso objeto. Aquí en este caso, si hablamos de un contrato de préstamo, ya no se lo solventaría o se daría por terminado con el pago a través de la reintegración de la suma total del adeudo que se, que se realizó con la cantidad en dinero, sino que se ofrece a cambio un bien o un objeto diverso que es un inmueble. Entonces, en la práctica, pues así suele dar y pues las partes así lo acuerdan y así se da por terminado el adeudo a través de esta que se actualiza esta figura de la dación en pago. Este, a ver, requisitos, dice, para que exista la dación de pago es indispensable que el acreedor consienta en recibir en pago una conducta diversa a la que le es debida. O sea, para que pueda existir, pues debe tener lugar la que haya voluntad del acreedor en así, que así se le pueda realizar el pago del adeudo con una diversa conducta a la que en primer lugar pues se acordó o se obligaron. Dice que el deudor preste inmediatamente en ese mismo acto esa conducta, es decir, que entregue la cosa, proporcione el hecho o observe la abstención propuesta. La dación en pago aplazada o diferida no sería tal, así como no hay pago mientras no se cumpla la prestación debida. Tampoco hay dación en pago si se pospone el cumplimiento de la conducta aprobada por el acreedor. Entonces, para que haya dación en pago, pues debe ser allí en el momento. Como el ejemplo que yo les estaba comentando, si hay un préstamo y se quiere dar por solventado este préstamo con dando en dación en pago un inmueble, pues eso sería ahí en el momento, en ese instante se hace la dación en pago y pues ya queda ahí saldado. Pero dice aquí que la dación en pago no se puede actualizar si la conducta de, de la dación es aplazada o diferida. O sea, si se hacen pagos o se aplaza, pues no sería como tal una dación en pago. Más que nada, pues sería ahí como una modificación de la forma de dar por terminada una obligación o de solventar una obligación. Em, y y eso pues hace las veces que pues si no hay pago, pues no se solventa la prestación debida. Entonces, esas son las características, que el acreedor así lo apruebe y que el pago pues sea inmediato y se solvente ahí en el momento. Y bueno, eso es por lo que respecta a la dación en pago, que acuérdense que aquí estamos viendo lo relativo a las diferentes formas en que se pueden dar por terminada una obligación, además de pues el pago, ¿verdad? Que sería la principal, pero también existen otras figuras que surgen en la práctica y que dan por terminada una obligación.
Muy bien. Ahora vamos a ver la compensación. Dice, tiene lugar la compensación cuando reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocamente y por su propio derecho. Mm, Aquí la compensación pues es cuando dos personas reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocamente y por su propio derecho, como aquí lo establece el artículo 2185 del Código Civil Federal. Dice, tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocamente y por su propio derecho. Aquí pues vamos a ver las clases de compensación. Se conocen cuatro especies de compensación por su origen o causa. La legal, que es la más importante, la convencional o voluntaria, la facultativa y la judicial. Vamos a ver la compensación legal. Es la que se funda en la ley, pues su efecto se produce por ministerio de esta y no se necesita declaración alguna de las partes cuando se reúnen ciertos requisitos que la doctrina jurídica dicta con rara unanimidad. O sea que cuando es con una compensación legal, pues se encuentra establecida en la ley. No deriva de un acuerdo de las partes, sino que esto ya se encuentra previsto por la legislación. Y aquí, bueno, vamos a ver lo que dice este artículo. El artículo 2194 dice la compensación. Desde el momento en que se echa legalmente, produce sus efectos de pleno derecho y extingue todas las obligaciones correlativas. Entonces, cuando la compensación se actualiza en forma legal, ya ahí produce todos sus efectos y se extinguen todas las obligaciones correlativas. Em, y aquí, bueno, vamos a ver cómo se deben ser de las características de los créditos. Cuando se actualiza la compensación, dice tener un objeto fungible de la misma especie. Deben ser créditos exigibles. Ambos créditos deben ser líquidos. Tener un objeto fungible de la misma especie, o sea, pues que el objeto del crédito pues sea parecido o de la misma especie. Deben ser créditos exigibles, o sea, que ya sean de plazo cumplido, que ya se haya este llegado el tiempo para dar cumplimiento a la obligación. Entonces ahí pues el acreedor ya lo puede exigir el pago. Ambos créditos deben ser líquidos, o sea que debe existir una cantidad cierta y determinada. Ambos créditos deben ser expeditos, dispone su titular sin afectar derechos de terceros. O sea que estos créditos pues puede disponer el titular sin que se afecte algún derecho de algún tercero. Y los créditos deben ser embargables, o sea que puedan ser objeto de embargo. En el caso de que no sean así, pues ahí no estaríamos hablando de una compensación. Y aquí ahora vamos a ver la compensación convencional o voluntaria. Esta es la que pactan las partes. Dice, si no se produce la compensación legal debido a la falta de alguno de los requisitos enunciados, de los que ya estuvimos viendo, ahí es cuando se produce una compensación legal. Pero si no se actualizan los requisitos o no tiene estas características que ya vimos, pues está la compensación convencional o voluntaria. Eh, Puede, no obstante, dice, si no se produce la compensación legal debido a la falta de alguno de los requisitos enunciados, puede, no obstante, convenirse en esta compensación y cuando haya un obstáculo que impida la legal, podrá pactarse la convencional si no es posible operar por ministerio de la ley a causa de infungibilidad o liquidez o iliquidez de una o ambas deudas. Las partes estarán en libertad de acordar su mutua neutralización, la cual tendrá así su origen en la voluntad de los dos sujetos. Entonces, cuando no se actualiza la compensación legal, que no se cumplen con las características ya mencionadas, pues las partes pueden pactarlo así, que existe una compensación. em, eh,
Pues sí, y en esta pues principalmente es la voluntad de las partes que tiene su origen en, pues sí, la voluntad de los dos sujetos que participan en esta compensación. Y luego ya pues ya nos vamos con la compensación facultativa. La facultativa se genera por voluntad, se genera por la voluntad de una de las partes, quien es pasible de una deuda inexigible o titular de un crédito inembargable y que, prescindiendo de su ventaja, impone una compensación que legalmente no se efectuaba en su protección. Entonces, esta facultativa es una compensación que se da por voluntad de una de las partes, quien, aún teniendo un crédito que no es exigible y que es inembargable, pues autoriza este tipo de compensación y prescinde de estas como candados, podríamos decirlo así, para que no se actualice de la compensación. Y dice, bueno, pues aunque mi crédito no es exigible y tengo el objeto del mismo es inembargable, pues es mi voluntad que así sea. O sea que sí se actualice esta compensación. Y bueno, por último, pues ya vamos a ver la compensación judicial. Facultativa, bueno, en la anterior compensación facultativa, pues su nombre lo dice, que es que se faculta, es facultada por una de las partes. Y ahora vamos a ver la compensación judicial. Como su nombre lo indica, se origina en un proceso jurisdiccional, pues la impone una sentencia de juez competente o un laudo arbitral. Entonces, aquí esta compensación judicial ya es una compensación que se impone por un juez derivada de un procedimiento jurisdiccional y esta ahí tiene su origen, ya no es por voluntad de las partes ni porque así lo establece la ley, sino que esta deriva de que se llevó a cabo un procedimiento jurisdiccional en el cual se determinó por una autoridad judicial o una autoridad laboral, como dice aquí, un laudo arbitral, pues que tiene que ver con las autoridades de del trabajo. Entonces ahí este tipo de compensación ahí se puede llegar a actualizar cuando una autoridad así lo determine, que existe una compensación entre dos partes. Impedimentos de la compensación. Estos vienen establecidos en el artículo 2192 del Código Civil Federal. Dice, la compensación no tendrá lugar si una de las partes la hubiere renunciado. Si una de las deudas toma su origen de fallo condenatorio por causa de despojo, pues entonces el que obtuvo aquel a su favor deberá ser pagado, aunque el despojante le oponga la compensación. Si una de las deudas fuere por alimentos, aquí pues sí, en atención a la importancia que tiene o la trascendencia que tiene el derecho a recibir alimentos. Si una de las deudas toma su origen en una renta vitalicia, si una de las deudas procede de salario mínimo, si la deuda fuere de cosa que no puede ser compensada, ya sea por disposición de la ley o por el título de que procede, a no ser que ambas deudas fueren igualmente privilegiadas. Si la deuda fuere de cosa puesta en depósito, si las deudas fuesen fiscales, excepto en los casos en que la ley lo autorice. Artículo 1197 dice: el derecho de compensación puede renunciarse ya expresamente ya por hechos que manifiesten de un modo claro la voluntad de hacer la renuncia. Entonces, pues en esos casos no procede la compensación y también por voluntad de las partes, pues también se puede renunciar. Y ahora vamos a ver otra diferente forma de dar por terminada con las obligaciones, que es la confusión. Dice, la obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen a la misma persona. La obligación renace si la confusión cesa. Entonces, aquí en esta forma de terminar con las obligaciones o dar por terminadas,
pues nos hace referencia a que esta figura de la confusión es cuando la obligación se extingue por confusión, cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. Entonces, pues ahí pues ya se da por terminada con la obligación. Y esta obligación puede renacer si la confusión cesa. Entonces, pues a grandes rasgos eso es a lo que nos referimos con la confusión. Pues yo no la he visto tanto en la práctica. eh, no es tan común verla. Más se da la dación en pago y la compensación y la novación. También ahí es una de las figuras pues más comunes. Pero bueno, pues a grandes rasgos, esas son algunas de las formas en que se pueden dar por terminadas las obligaciones. Este, bueno, bueno, ahora que ya hemos visto este tema, lo que nos quedó pendiente de la clase anterior, vamos a ver ahora el siguiente tema, que se trata de los contratos. Vamos a ver los contratos, conceptos, clasificación y el estudio en particular de alguno de estos tipos de contratos. Bueno, a ver, déjenme les comparto las diapositivas. Denme un segundo. Aquí está. Muy bien. Compartir. Aquí está. Creo que en clases pasadas ya estuvimos viendo algo referente a los contratos, pero fue relativo a las formas que dan origen a las obligaciones, que una de las fuentes principales pues son los contratos. Bueno, vamos a ver ahora los contratos y vamos a repasar algunos conceptos que ya vimos. Dice las fuentes de las obligaciones. Toda obligación nace de un hecho natural o del hombre que la ley toma en cuenta para atribuirle el efecto de generar obligaciones y derechos. La ley y ese hecho que recibe el nombre de hecho jurídico son las fuentes de todas las obligaciones. Entonces, pues la ley y los hechos jurídicos son la fuente de todas las obligaciones. El contrato es una especie de convenio. Convenio es el acuerdo de más o de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Esos son los contratos. Por exclusión, los que modifican o extinguen derechos y obligaciones se llaman convenios en sentido estricto. Entonces, los contratos son los convenios que transfieren las obligaciones y derechos y toman el nombre de contratos. El contrato es un acto jurídico, una manifestación exterior de la voluntad tendiente a la producción de efectos de derechos sancionados por la ley. Al consistir en una doble manifestación de voluntad de la de ambos contratantes que se ponen de acuerdo, es un acto jurídico bilateral o plurilateral. Su integración y extinción depone forzosamente de la concertación de dos o más voluntades jurídicas, lo que en derecho se conoce como el consentimiento. Entonces, para que un contrato tenga lugar, es necesario forzosamente del consentimiento de las partes que lo van a celebrar, ya sea dos o más partes. Eh, es un acto, como dice aquí, sería pues bilateral y plurilateral, ya cuando son más de dos personas, cuando son varios acreedores o varios deudores. Dice, cuando el acto jurídico se constituye solamente con una manifestación volitiva, como ocurre en el testamento, en la promesa de recompensa o en la suscripción de un título civil al portador, es conocido como acto jurídico unilateral. Aquí, pues, además de los contratos, pues existen los actos jurídicos que son de naturaleza unilateral.
porque ahí solamente se plasma la voluntad de quien realiza este tipo de actos, como en el testamento, la promesa de recompensa, que es cuando, pues, esencialmente las promesas de recompensa pues, son los que vemos a veces cuando se extravía una mascota o una persona que se ofrece una recompensa por quien, a la persona que pueda proporcionar información que ayude a localizar a esta persona o esta mascota. La suscripción de un título civil al portador y pues esos son los conocidos como actos jurídicos unilaterales. Ahora vamos a ver la clasificación de los contratos. Atiende a las partes que intervienen en la celebración del contrato y al fin o propósito fundamental de su celebración. Entonces aquí vemos que la clasificación de los contratos pues se divide en relación a las personas que intervienen en la celebración del contrato y el fin o propósito fundamental por el cual se elabora el contrato. Y como primera clasificación, pues tenemos los contratos civiles. Los contratos civiles se conciertan entre particulares o aún entre particulares y el Estado, cuando éste interviene en un plano de igualdad como si fuera un sujeto privado. Ejemplo, Estado arrenda finca de un particular. Entonces los contratos civiles son los que se dan entre particulares, entre personas físicas. Pero aún se pueden dar este tipo de contratos entre los particulares y el Estado, pues cuando algún municipio o el mismo Estado pues arrenda algún inmueble para alguna gestión o alguna utilidad del municipio o del Estado. Ahí puede suscitarse también un contrato civil. Ahora, otro tipo de división o clasificación de los contratos, pues tenemos que también se dividen en contratos mercantiles. En los contratos mercantiles, las partes que intervienen están realizando un acto de comercio. Los actos de comercio son los que prevé el Código de Comercio en los artículos 4, 75 y 76. Los intereses que inducen a la celebración de dichos actos son privados. Aquí, a diferencia de los contratos que son civiles, pues eh, la diferencia es que estos contratos mercantiles tienen como naturaleza o son actos de comercio que tienen alguna especulación comercial, o sea que se debe obtener o se obtiene una ganancia porque se realizan actos que derivan del comercio. Como por decir, un contrato mercantil sería un contrato de otorgamiento de crédito que realiza una institución bancaria a un particular. Ese sería un acto de comercio y sería un contrato mercantil porque las operaciones de los bancos conforme al Código de Comercio están contempladas como actos de comercio en el artículo 75, el que aquí hace referencia. Entonces ahí esa es la particularidad de que aun y cuando lo celebra un particular, el crédito pues lo está otorgando una institución financiera, una institución de crédito que es el banco. Y por ese simple hecho pues ya tiene una especulación comercial porque pues es a lo que se dedica el banco, la institución de crédito, este, y es con el fin de obtener una ganancia a través del pago de los intereses que se generen por el otorgamiento de ese crédito. Entonces, esa es la clasificación cuando hablamos de contratos mercantiles. Son contratos que de naturaleza comercial, donde son actos de comercio los que se celebran. Ahora vamos a ver los laborales y administrativos. A diferencia de los civiles, los contratos laborales y administrativos corresponden al derecho público y por ende su esencial diferencia radica en la autorregulación de las relaciones privadas y la heterorregulación de las relaciones públicas, las cuales se rigen por leyes imperativas de orden público
esto es el poder de regirse a sí mismo en el derecho privado y la necesidad de ser regulado por otro en los vínculos del derecho público. Entonces, cuando hablamos de contratos civiles y mercantiles, pues son de naturaleza privada, pero ya cuando estamos hablando de unos de contratos de materia laboral y administrativa, pues ya nos vamos al derecho público. El contrato laboral al que rija una relación de trabajo caracterizado por el servicio constante prestado bajo la dirección de otro a cambio de un salario. Entonces ese sería un contrato laboral, el que rige o regula una relación de trabajo que tiene como característica el prestar un servicio constante bajo la dirección de una persona a cambio de un salario. Y los contratos administrativos, en estos el Estado interviene en su función de persona de derecho público, soberana en situación de supraordinación respecto del particular, con el propósito de proveer la satisfacción de las necesidades sociales. ¿Cuál podría ser un contrato administrativo? Bueno, un contrato administrativo podría ser cuando no sé si ustedes han oído hablar de las licitaciones, cuando se abre un concurso, una licitación, pues el gobierno, ya sea municipal o estatal o el gobierno federal, pues hace estas tipos de licitaciones para poder anunciar una necesidad que este ente del Estado tiene en torno para proporcionar un servicio a la sociedad y pues ya ahí los proveedores pues concursan en este tipo de licitaciones y el estado, el municipio o la federación pues ya decide quién conforme a sus requerimientos o conforme a los requisitos que andaba solicitando pues es el más indicado y ya pues le otorga la licitación para prestarle este servicio, ya sea de proporcionarle insumos, de realizar, podemos decir, la pavimentación de una calle, reparación de luminarias, todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Ahí que derivan de una licitación, pues esos son contratos administrativos porque ya el Estado pues no está en una situación de igualdad con el particular o con la persona moral con que contrate, sino que está en una condición de superioridad porque lo realiza o lo celebra este tipo de contrato o acto jurídico como Estado en sí a través de esta licitación. Em, y bueno, ya que vimos esta división o clasificación de los contratos por la naturaleza, em, o las partes que intervienen en ahora vamos a ver cómo se dividen los contratos bueno, sí, por las partes. Ya vimos la clasificación por las partes que intervienen, que pueden ser civiles, mercantiles, laborales, administrativos. Ahora vamos a ver por la naturaleza de los contratos. Y esta primera clasificación es los contratos preparatorios o definitivos. El contrato preparatorio, llamado también preliminar o precontrato, es aquel que tiene por objeto la celebración de un contrato futuro. Las partes que lo conciertan se comprometen en él a celebrar otro contrato que será el definitivo dentro de cierto tiempo. Su contenido consiste en obligaciones de hacer, pues por efecto del mismo no se genera otra obligación que no sea la formalización de acto definitivo cuyas estipulaciones son esbozadas en las cláusulas del precontrato. En la práctica, las partes suelen confundir ambos actos jurídicos y denominan promesa de contrato al que estipula el registro el cumplimiento de obligaciones de dar, el cual en realidad es un contrato definitivo porque el nombre que le hubieran asignado las partes es intrascendente para determinar su naturaleza, la cual proviene de las obligaciones que genera.
Entonces aquí en esta clasificación de los contratos tenemos los preparatorios o preliminares, que también dice que se llaman precontratos, pues son contratos que se celebran con el efecto de poner una fecha determinada para la celebración del acto definitivo, como en este caso sería la promesa de compra-venta que se celebra y en esta se establece que se va a vender un inmueble en determinado tiempo y que por y que ahí pues se va a pactar cuánto va a ser el precio por esta venta. Entonces ese sería un contrato preparatorio preliminar porque en sí no se está llevando a cabo el objeto de la compraventa o no se está transmitiendo ahí mismo la propiedad, el traslativo de dominio, sino que se establece una fecha posterior a futuro en la cual se va a celebrar este contrato de compraventa y ahí pues se va a concluir o se va a realizar la transmisión de la posesión de la propiedad. Esto sería un contrato preparatorio y ya pues se transforma en definitivo cuando ya se hace en sí la compraventa. Cuando se establece cuál es la cosa, se dice cuál es el precio y ahí pues ya se establece la forma del pago o que si se realiza en ese mismo acto, pero pues ya sería ya otro, ya no sería preparatorio, sino que ya sería el definitivo. A eso se refiere entre contratos preparatorios y definitivos. Uno se celebra con el fin de establecer la celebración de un contrato futuro, que es el definitivo, y pues el otro es en sí la celebración ya del propio acto, como en la promesa de compraventa y la compraventa en sí. Y ahora vamos a ver los contratos bilaterales y unilaterales. Bilaterales, son sinalagmáticos los que generan recíprocamente obligaciones para ambos contratantes. Todos quedan obligados a considerar alguna prestación. Y aquí, pues como ejemplo, pues podemos ver la compraventa y el arrendamiento. Bilaterales porque como aquí estamos viendo que genera obligaciones para ambas partes. En la compraventa hay obligaciones para ambas partes, para el comprador y el vendedor, porque en primer lugar el comprador pues tiene el derecho de recibir el precio que se pactó por la venta del bien, pero por otro lado tiene la obligación de entregar la posesión y transmitir la propiedad del bien. Por otro lado, el comprador tiene la obligación de pagar el precio y por otro lado, y además tiene el derecho de que se le sea entregada la posesión del bien, física y material. Sí, física y jurídica. Entonces, ahí en este tipo de contratos, como en la compraventa, pues se generan obligaciones para ambas partes, para comprador y vendedor. Por otra parte, en el arrendamiento, pues se da este tipo, es uno de los contratos que tienen estas características que son bilaterales, porque en el arrendamiento, por decir, la persona que da en el arrendador, pues tiene el derecho de que se le paguen las rentas, de que se cuide el inmueble, que no se le haga ningún desperfecto. Pero a su vez tiene la obligación de que el bien que da en el arrendamiento, pues cumpla con las características necesarias para poderlo habitar en caso de que se haya rentado con el fin de casa habitación. Y por otra parte, pues tiene la obligación de cumplir o que el bien objeto de arrendamiento tenga las características necesarias para que sea utilizado para el objeto para el cual se arrendó. Y por otra parte, pues el arrendatario tiene la obligación de pagar la renta, pero tiene el derecho de que se le sea entregada la posesión, de no ser molestado en la posesión mientras dure el contrato de arrendamiento, de que pues de que el bien esté en las mejores condiciones para poderlo habitar o poder
poder realizar el objeto para el cual fue, ¿cómo se dice? Fue arrendado. Entonces, en este tipo de contratos, como la compraventa y el arrendamiento, podemos decir que son bilaterales porque existen obligaciones y derechos para ambas partes, tanto para el vendedor como para el comprador, y en el caso del arrendamiento, tanto para el arrendador como para el arrendatario. Los unilaterales solamente generan obligaciones a cargo de una de las partes y la otra no asume compromiso alguno. La donación, pues en la donación, pues sí, vemos que es un contrato por medio del cual una persona transmite la propiedad de un bien a otra, pero en este caso, pues aquí la persona donataria, el donador, pues no solamente hay obligaciones para él, que es precisamente esta de donar la propiedad o de donar el bien que se va, que objeto del contrato, y respecto de la parte donataria, pues no existe obligación alguna, pues nada más de recibir este bien. Cuando es una donación gratuita, ¿verdad? Aquí estaríamos hablando en este caso. Ahora, a ver, vamos a ver. Y vamos a ver esta otra definición de los contratos. Contratos onerosos y gratuitos. Es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, y gratuito aquel en que el provecho es solamente de una de las partes. A ver, un segundo, ahí está. El oneroso hay un sacrificio recíproco y equivalente. En el gratuito el sacrificio solo es una de las partes, solo es de una de las partes y no tiene gravamen alguno, sino solo beneficios. Los gratuitos, pues es el comodato, que es un préstamo que se da de un bien inmueble. Se da el préstamo de para que se del préstamo de la posesión, pero de manera gratuita. Entonces aquí, solo habría una obligación para una de las partes, que es eh, o sea, no habría nada más por decirlo, el sacrificio solo de una de las partes, porque en este comodato es un préstamo gratuito, perdón, es como un arrendamiento, pero es gratuito. No existe la obligación de la persona a quien se le da la posesión del bien de resarcir o remunerar el que se le otorgó la posesión a través de una pensión rentaria, sino que esta es un préstamo gratuito. Entonces ahí nada más hay sacrificio solo para una de las partes. En cambio, la compraventa y el arrendamiento pues son onerosos porque ambas partes hay un sacrificio recíproco equivalente. Por ejemplo, en la compraventa, pues uno transmite la propiedad del bien y el otro pues da a cambio el precio que se pactó por esta operación de compraventa. En el arrendamiento, pues una de las partes da en posesión un bien, da el derecho de posesión para que lo habite determinada persona, y a cambio recibe como contraprestación una pensión rentaria como pago por que se te haya entregado porque tenga la posesión el arrendatario. Entonces, estos son los tipos de contratos onerosos y gratuitos. Gratuitos porque pues nomás existe sacrificio para una de las partes, y los onerosos pues existen ¿cómo se puede? Obligaciones para los dos.
A ver, vamos a ver la que sigue. Contratos aleatorios y conmutativos. Esta clasificación constituye una subdivisión de los contratos onerosos. Bueno, entonces esta es como, podríamos decir, como una subclasificación de los contratos onerosos. Dice los aleatorios. El contrato es aleatorio cuando las prestaciones que las partes se conceden o la prestación de una de ellas depende en cuanto a su existencia o monto del azar de sucesos imprevisibles, de tal manera que es imposible determinar el resultado económico del acto en el momento de celebrarse. Las partes no conocen de antemano si les producirá ganancia o pérdida. Ejemplos de contrato, el juego y las apuestas. Bueno, este tipo de contratos aleatorios, como su nombre lo dice, pues es algo incierto, imprevisible, que no se puede determinar el resultado económico que se obtendrá al momento de celebrarse. Entonces, y aquí podemos ver que pone de los contratos de juego y las apuestas. Pues en este tipo de actividades, pues pues en esencia juegos de azar, ¿verdad? Que no se sabe uno cuál es o cuál va a ser el resultado, ¿verdad? Porque pues lo que espera la persona que realiza este tipo de actos es que se obtenga una ganancia, pero en realidad pues la mayoría de las veces no se sabe cuál va a ser el resultado porque todo está determinado a una serie de sucesos o acontecimientos que no se pueden controlar, ¿verdad? Como es el azar, que no se pueden determinar. Entonces, en este tipo de contratos de juego y de apuestas son aleatorios porque el resultado que vamos a obtener al final respecto de estos, pues es incierto. No sabemos si vamos a ganar o perder. Muchas veces se puede, pues sí, obtener una ganancia por por la celebración de este tipo de contratos, pero en realidad, pues esto es incierto. Como se puede ganar, pues también se puede eh, perder. Ahora vamos a ver los contratos conmutativos. El contrato conmutativo es cuando su resultado económico normal se conoce desde el momento en que el acto se celebra. Las partes pueden apreciar de inmediato si habrá de producirles un beneficio o una pérdida. Bueno, a diferencia de los contratos aleatorios, aquí podemos ver que cuando son contratos conmutativos, pues sí se puede conocer desde el momento de la celebración el resultado económico normal em, y las partes pueden apreciar de manera inmediata si habrá de producirse un beneficio o una pérdida. La compraventa es un contrato conmutativo, pues desde la celebración del acto las partes conocen ciertamente la extensión de sus respectivas prestaciones y la posible ganancia o pérdida que les irroga. Entonces, a diferencia de los contratos aleatorios, en los conmutativos, pues las partes ya al momento en que lo celebran, este tipo de contratos conmutativos, pues ya saben cuál es el resultado, qué ganancia van a obtener. Y aquí nos pone como otra vez como ejemplo, pues la compraventa. Pues yo creo que es pues uno de los contratos más comunes, ¿verdad? Que podemos nosotros toparnos en la práctica o que vemos diariamente, pues en la en la interacción que existe entre la sociedad, las personas integrantes pues, de la sociedad. Pues este es uno de los contratos más comunes. Y ahí pues ya al momento que se celebra pues ya podemos saber cuáles son nuestras ganancias. En primer lugar, el vendedor pues ya sabe qué es lo que va a obtener, porque él estableció un precio
para la venta del bien, para que se le pudiera transmitir a un tercero la propiedad del bien, él estableció que se debía cumplir con un precio. Este precio pues puede ser una contraprestación que puede consistir en una remuneración económica y él la fijó y ahí en ese caso pues él ya sabe de antemano va a ser su ganancia, el monto del precio, ese va a ser su ganancia. Y por otro lado, pues el comprador pues ya va a saber qué es lo que va a tener que otorgar y a cambio de esto pues va a obtener una ganancia que va a ser la propiedad y posesión del bien que se da en compraventa. Entonces ahí cuando es una compraventa pues podemos ver cómo se actualiza que es conmutativo porque ambas partes ya conocen pues qué es lo que van a tener que dar para recibir la ganancia y cuál es la ganancia que van a obtener. Entonces, ese es la compraventa es un tipo de contratos conmutativos. Contratos consensuales, reales, formales y solemnes. Vamos a ver a qué se refiere con este tipo de definición o división de los contratos consensuales. Hay actos para cuya celebración no exige la ley ninguna forma especial. Son perfectos con tal que se exteriorice de cualquier manera la voluntad de celebrarlos. Basta la voluntad, el consentimiento. De ahí que se les conoce como actos consensuales. O sea que son actos consensuales porque basta nada más la voluntad de las partes y el consentimiento de los celebrantes para que este acto pues tenga lugar se dé origen a este acto. Y aquí ponemos como ejemplos contrato de transporte, contrato de depósito. Contrato de transporte pues pueden ser pues los contratos de las paqueterías, ¿verdad? Que nosotros cuando vamos a una dependencia de este tipo, a un establecimiento que se dedica al transporte, a la transportación de mercancías o pues transportación también de personas, como puede ser que un transporte, el transporte público, el transporte de paquetería, pues ahí vemos que pues no se necesita ningún acto especial, no vamos con algún notario y nosotros establecemos o decimos que vamos a celebrar un contrato de transporte con fulanito de tal para que me transporte ciertas mercancías o me lleve cierto paquete o para que mueva ciertas personas, sino que pues nada más se celebra aquí lo primordial pues es el consentimiento de ambas partes y que tengan la voluntad de celebrarlo. Igual lo pasa en el contrato de depósito, pues puede ser, pues lo vemos esencialmente en los contratos del estacionamiento, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a alguna plaza comercial y estacionamos nuestro carro en el área destinada para ello, pues nos dan ahí un boletillo, ¿verdad? Que ese sería pues el que justifica este contrato de depósito que vamos a poner en depósito de la plaza comercial nuestro vehículo por el tiempo que sea necesario y a cambio de ello vamos a realizar el pago de una contraprestación que es pues el pago en dinero por el tiempo que nosotros hayamos dejado nuestro carro en depósito en ese estacionamiento. Y aquí podemos ver de que pues no es necesario realizar un acto con ciertas formalidades o que la ley establezca una determinada forma para que se pueda celebrar este acto de depósito, sino que pues conforme a las usanzas que existen en el comercio o conforme a a los usos, ¿verdad? Pues nada más nos dan este papelito y ya pues ahí dice a la hora que entraste y trae ahí pues una banda magnética o otros traen un QR, ¿verdad? Y ya nomás lo pasamos ahí por la máquina, lo lee y nos dice cuánto tiempo estuvimos estacionados ahí en el depósito y ya nos dicen, no, pues tienes que pagar tanta cantidad. Pero en realidad pues no existe
en la práctica, ni mucho menos en la ley, alguna forma que así establezca o que precise que este contrato de depósito debe celebrarse de cierta o determinada forma. Entonces, esos son los actos o la clasificación de los contratos cuando son consensuales, que para este tipo de contratos, pues nada más es necesario la voluntad y el consentimiento de las partes para que pueda tener lugar. Contratos reales. Ciertos actos jurídicos se constituyen no solo con la declaración de voluntad, sino que éste debe forzosamente acompañarse eh, la entrega de una cosa, de ahí que se les domine actos reales. Contrato de prenda. El contrato de prenda. Pues este contrato de prenda pues es un contrato, además de que es un contrato real, pues podemos decirnos que es accesorio porque no es principal, sino que es un contrato que podemos verlo y que tiene lugar a consecuencia de que se celebra otro tipo de contrato. Como ejemplo, pues podemos poner los contratos de crédito que dan para adquirir un automóvil, un vehículo. Si nosotros vamos con el banco y le decimos, oye, pues quiero que me otorgues un crédito para adquirir la propiedad de un bien mueble, un vehículo, un carro, entonces algunas instituciones de crédito, además de este contrato de otorgamiento de crédito que se les otorga a las personas, pues celebran ahí como acto secundario un contrato de prenda donde se establece que para garantizar el adeudo del crédito que se otorga, otorgo yo a quien se me otorga el crédito y quien quiero adquirir el automóvil, otorgo en prenda el mismo automóvil que se va a comprar con el crédito. Entonces se otorga esa garantía prendaria, y para que en caso de que se llegue a incumplir en determinado tiempo o por X circunstancia con el pago del crédito al que nos obligamos, pues el mismo se ha liquidado con esta garantía prendaria que se traduce en el otorgamiento, la transmisión o la entrega de la cosa que es, a final de cuentas, pues la cosa que es, pues el automóvil que nosotros adquirimos con el crédito que se nos otorgó. Ahí es cuando lo podemos ver más usualmente. Bueno, es un tipo de ejemplo que se da en la práctica eh, cuando surge un contrato de prenda. Y a este contrato pues es real porque se acompaña de la entrega de una cosa. Acto real. Por lo tanto es un acto real y tiene esta característica. Contratos formales. Hay actos y contratos a lo que el legislador asigna una forma necesaria para su validez. A diferencia de los consensuales, pues existen actos jurídicos o contratos que está establecido en la legislación que deben de celebrarse de una determinada forma. Dice, en ellos la voluntad debe ser exteriorizada precisamente de la manera exigida por la ley, pues pues de lo contrario el acto puede ser anulado. Entonces aquí pues ya no nada más depende de la voluntad y del consentimiento de las partes, sino que además este tipo de actos deben estar celebrados conforme a los lineamientos que para ello establece la legislación de cada estado o de la federación. Y dice, en los contratos formales, la falta de forma legal no impide la existencia del acto, pero sí lo afecta en su eficacia. Y como pues ejemplo podemos ver que aquí nos marca como la compraventa de bienes raíces. En el Código Civil Federal pues existe, bueno, sí en la práctica sí podemos ver eh, contratos de compraventa que celebran entre las partes en un contrato privado, pero la ley
en este caso el Código Civil Federal del Distrito Federal establece que en ciertos casos la compraventa de bienes inmuebles, que esto se traduce en una casa, siempre tiene que ir en escritura pública cuando sobrepase de cierto valor. Ahí ya pues la ley nos está estableciendo que este tipo de contratos, aunque sea el de compraventa, tiene que cumplir con determinados formalismos que para ello pues aquí nos está previendo la ley para que estos puedan tener no que sean inexistentes, sino que afecta en la eficacia de este tipo de actos, porque si no se celebra de la forma en que establece la legislación civil, tiene consecuencia que se afecta su eficacia. ¿Qué es esto? Que si es un contrato privado de compraventa, pues nomás afectaría o causaría, sería oponible ante las partes que lo celebran. En caso de que este contrato de compraventa se quiera hacer oponible a un tercero o una persona ajena a la celebración de este acto, pues no podría ser así porque no está en escritura pública. Caso contrario ocurriría si se celebra en escritura pública y ya pues este contrato pues ya puede ser oponible a cualquiera, no nada más a las partes que lo celebraron. Entonces esa es la diferencia de que se celebre en un contrato privado a que este se formalice o se protocolice en escritura pública. Y por eso es un contrato formal, porque la ley establece que debe de celebrarse conforme a determinados lineamientos o formalidades, ¿verdad? Contratos solemnes son los actos que para existir necesitan de ciertos ritos establecidos por la ley. La manera en que exterioriza la voluntad es requisito constitutivo del acto. El ropaje con que cubiertos es... eh, ay, aquí se me hace que me equivoqué. Eh, y su falta motiva la inexistencia del mismo negocio. O sea, contratos solemnes son los actos que para que tengan existencia requieren de ciertos ritos establecidos en la ley. O sea que la ley ya establece cómo deben de celebrarse este tipo de contratos y que si falta alguno de estos lineamientos, es inexistente el negocio o el acto. Y como algunos ejemplos, pues tenemos el matrimonio, eh, que este tipo, sí, en esencia el matrimonio es un contrato, pero para que tenga existencia, pues debe celebrarse con las formalidades que para ello establece el Código Civil de cada entidad del Estado. Entonces es un acto solemne porque debe reunir ciertos lineamientos establecidos en la ley y debe de celebrarse en esta forma, que es personalísimo porque pues nomás las personas que van a contraer matrimonio, pues son los que pueden celebrar este contrato. No, no se puede celebrar un contrato de matrimonio a través de un apoderado, pues no, tiene que ser las mismas personas que se van a casar. Entonces, pues es un acto solemne. Y bueno, vamos a dejarle hasta aquí en esta clase, hasta los contratos solemnes. Y ya en la siguiente clase vamos a continuar eh, vamos a continuar con la clasificación de los contratos, porque sí está algo extensa en relación a toda la clasificación de los contratos que pueden existir. Pero bueno, vamos a continuar en la siguiente clase. Por lo tanto, pues en esta clase ya nos quedamos aquí en este tipo de contratos solemnes, que es por naturaleza por el contrato de matrimonio. Entonces, bueno, ya en la siguiente clase vamos a continuar con el resto de la clasificación de los contratos.
Y vamos a ver el tema siguiente, que es el de el estado, que ya pues ya sería la clase número 8. Bueno, sin más por el momento, pues me despido. Espero que estén teniendo una excelente semana y aquí nos vemos en la siguiente clase. Que Dios los bendiga. Hasta luego.